No, buenas tardes. Ok. Ya, gracias. Bueno, acá en lo del análisis contable y financiero, yo sé que es bastante largo y como dijo la compañera Esmeralda, estaba grabado bastante bajito, pero yo saqué más o menos las cosas que creo que se puede adicionar a lo que está en la plataforma. Y algunos puntos que están ahí en la plataforma, como eso de que el análisis financiero es un estudio que permite pues la interpretación de la información contable de la empresa. O sea que en pocas palabras lo que el análisis financiero nos hace entender es cómo va el movimiento de la empresa, cuál es la situación actual, porque esos balances se hacen una vez al año y es como una fotografía de lo que resultó de la empresa. Y viendo eso y entendiéndolo, entonces nos permite entender cuál es nuestra situación actual y cómo nosotros podemos proyectar el futuro de la empresa revisando ya cuando tenemos todos los datos, cómo hacemos la revisión para tomar decisiones. Entonces eso es básicamente el porqué y la importancia de esos análisis contables y financieros. Entonces, eso como objetivo a lo interno de la organización para el administrador le permite mejorar la administración, la gestión administrativa. Puede planificar mejor su gestión, puede corregir las fallas que encuentra y le facilita mayor gestión. En el caso externo, normalmente el inversionista o el que va a facilitar alguna préstamo, capital semilla, quiere ver cuáles son las fortalezas de la empresa. Entonces también utiliza esos datos para ver si conviene o no invertir en esa empresa, si conviene o no ser proveedor a crédito de esa empresa y bueno, a las autoridades fiscales porque tenemos que pagar los impuestos, ya sea los nacionales o los locales. Entonces a ellos también les interesa saber porque si la empresa está en pérdida no paga las deudas fiscales. Entonces, esa es la importancia, ese es el objetivo del por qué tenemos que ver esos análisis financieros. Entonces, como dije, dar a conocer la situación económica, financiera y los cambios que experimenta la empresa de una fecha a otra, porque nosotros podemos comparar este año con el próximo año y así ver cómo ha sido la dinámica de la empresa. Por supuesto que queremos todos que la empresa vaya creciendo a un ritmo, pero también hay factores que afectan y en un año puede que la utilidad sea mayor, en otro año la utilidad no sea de la misma cantidad o una cantidad menos. Entonces, por eso también hacemos la parte comparativa entre un año y el otro. Entonces, todas las empresas, no importa si es de servicios, si es de bienes, si es de producción, todas las empresas tienen un balance general y ese balance general son los activos, los pasivos y el capital. En algunos lugares lo llaman el patrimonio, pero los activos son todos los bienes que posee la empresa. Todo lo que la empresa es dueño de eso, esos son sus activos. Los pasivos, algunos lo adquirimos para adquirir parte de los activos, eso es cuando financiamos activos fijos, estamos usando deuda de corto plazo y también podemos tener deuda de largo plazo si hacemos financiamiento con algún banco. Y el capital siempre va a ser el aporte inicial, ya sea del propietario, y si es de una empresa de varios socios, entonces los asociados o los accionistas, dependiendo de cómo armamos la empresa, si lo armamos con capital propio o lo armamos con otras personas que son accionistas, son asociados. Eso es, ahí va a variar el capital, cómo va a ser esa distribución del aporte. No sé si ahí tienen alguna pregunta y el activo es igual a pasivo más capital. O sea que la columna derecha tiene que sumar lo que nos da los activos y ese es nuestro balance general. ¿Ahí hay alguna pregunta?
Todo está claro, profesora. ¿Está claro? Ok. Sí, Entonces, claro. yo estoy haciendo una diferencia en los activos corrientes. ¿Y por qué estoy haciendo esta diferencia? En el activo corriente, que tiene que ver con lo que nosotros podemos disponer rápidamente en un momento dado si necesitamos liquidar la empresa o tener dinero, entonces eso es el activo corriente. Tenemos la caja, el banco, el inventario. Este inventario va a variar de acuerdo al tipo de empresa, si es servicio, si es manufacturera, si es agrícola. Entonces tenemos la materia prima, los procesos, los productos en proceso, si es una empresa manufacturera, y los productos terminados. Eso forma parte de nuestro inventario. La situación hay que verla con otra visión cuando hablamos ya de empresas agrícolas. ¿Y por qué? Porque las empresas agrícolas tienen mucha más dinámica y actividades. Entonces, por eso hice esta separación del inventario en lo que sería una empresa agrícola. Lo que nosotros tenemos que liquidar rápidamente, puede ser los insumos, los productos que tengamos en bodega, si es que tenemos silo de maíz o silo de arroz, eso es producto en bodega que hay que sacar, el ganado en engorde y las plantaciones en explotación. O sea que nosotros podemos disponer de eso en un momento dado. Y hay otros que no lo podemos transformar inmediatamente, porque esos están en otros procesos, pero tienen un ejercicio que son los cultivos por cosechar. O sea que los cultivos por cosechar nosotros no le podemos hacer la transformación rápida en dinero, no la podemos vender porque todavía está en campo. Entonces tenemos que tener eso presente. Y bueno, lo otro es igualito, las deudas a corto plazo y las inversiones a corto plazo, eso forma parte de nuestro activo corriente. No sé si han visto la diferencia que hay en la parte del inventario con respecto a todo otro tipo de empresa versus las empresas que están dedicadas a la agricultura o a la ganadería, que tienen como otros componentes para definir su inventario. ¿Alguna pregunta? Profesora, Sí. con respecto al ganado de leche. No, el ganado de leche es un activo fijo. Ajá. Que ahí lo que formaría parte del inventario sería la leche. El que produce, entonces, parte de tu activo fijo, porque es como que fuera la máquina. En una empresa manufacturera, el ganado lechero es como la máquina que produce. Entonces, es activo fijo, no entra en activo corriente. Perfecto, profesora, muy bien. La leche sí entra en el inventario. El ganado que está en producción, no, ese es activo fijo. Entonces aquí tenemos los activos fijos, que son los activos no corrientes que lo definen algunos, que están los muebles, enseres, los deudores de largo plazo, las propiedades, si tenemos edificios, si tenemos planta de producción, equipo, terreno, todo eso es parte del activo fijo. Ahora acá yo lo puse para el sector agrícola, que todo lo viene destinado a una función permanente dentro de la explotación agrícola. Entonces tenemos los animales de producción, lo que usted preguntaba. Si tengo animales que es para reproducir, que hay, tienes las vacas, pero tiene un solo toro, entonces ese toro, como él va a reproducir, él forma parte de ese activo. El que produce la leche, entonces ese es activo fijo. La leche es inventario. Si tenemos ovino para producir la lana, entonces igual. Y las aves de postura, todo eso forma parte del activo fijo. Hasta que ya tenga su tiempo y hay que despreciarlo, ¿no? Entonces en el terreno no se deprecia. Cuando nosotros hacemos la depreciación dentro de los estados de resultados y hacemos la depreciación del activo fijo, esa depreciación, si ustedes llegaron a ver todos los videos, ahí presentan varias formas de llevar la depreciación. O sea que pues, es acumulado,
puede ser por, dependiendo de la producción, puede ser por los años de servicio. Hay diferentes formas de definir la depreciación. Y esa depreciación normalmente está dentro de los países. Cada país tiene su ley de cómo acepta el tipo de depreciación. Entonces ahí hay que fijarse de acuerdo con el equipo, si el equipo es para producir cierta cantidad, entonces se deprecia de acuerdo con la cantidad. Si la depreciación va a ser anual, entonces se hace la depreciación anual. Entonces, ahí habría una variación. Lo único que aquí el terreno no se deprecia. Eso no entra en el proceso de depreciación. Más bien los terrenos ganan valor, no pierden valor. Profesora, Dígame. pues, vea, bueno, usted sabe que uno como productor, uno que está en el sector rural, agrícola, por lo general siempre los terrenos están a nombre de la familia, De la familia, ajá. y entonces en el caso nuestro es que nosotros hicimos una sociedad anónima. Ajá. Y resulta que hemos tenido la confusión porque hay ciertos analistas financieros nos dicen que no, que como eso está a nombre digamos, de una persona, aunque sean los dueños de la empresa, no puede entrar en el estado, en el balance general. Y otros dicen que sí. Entonces, vieras que no sé yo realmente, porque cuando antes a mí me daba, salíamos bien con el balance, pero cuando estaba el terreno y el edificio, eh, se, se utilizaba para esto. Ahora la contadora lo sacó y entonces ya cuando se hace el análisis del balance se ve que no, digamos, se ve muy bajo. Entonces, no sé qué me puede Pero es que indicar usted. el terreno es parte de tu activo fijo. O sea, si ustedes lo tienen ya como sociedad, es parte de su activo fijo. Y el terreno, lo que el terreno no va a tener es depreciación. O sea, que cuando calcula la depreciación sobre la maquinaria, las instalaciones, la reposición de los animales que trabajan, porque son trabajadores, ahí hay una reposición porque esos animales, aunque den leche, ellos tienen un periodo en que van a dar la leche y después empieza a disminuir la producción. Y por supuesto que tienen que ser reemplazados, ¿verdad? Sí, no, yo lo que digo es cuando Entonces, eso, pero que el activo del terreno y de tal vez las instalaciones no están a nombre de la sociedad, están a nombre mío, digamos. el nombre es tuyo. Ajá, Entonces, entonces ahí métalo como un hay, alquiler. Ya sería el terreno ok. como parte del activo fijo, sino es como que ustedes le alquilaran el terreno a la sociedad. Entonces cobran un alquiler a la sociedad. Ok. Porque está a nombre personal. Ajá. Pero quien está explotando es la asociación. Sí, digamos, somos nosotros, la familia. Sí, son ustedes mismos, pero lo están explotando. Entonces, dícenlo como un alquiler, como que ustedes le estuvieron alquilando, la familia le estuviera alquilando el terreno a la sociedad que está produciendo. Ok. Es un ingreso que le entra a banca. Ya sería parte de su ingreso corriente. Muy bien, profesora, gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto de? Entonces seguimos. Entonces la depreciación, como decía, es parte de lo que equivale al deterioro físico de los activos fijos. Entonces eso tiene un desgaste de uso y esa cuenta de depreciación se acumula en todos los ejercicios fiscales. Entonces eso, el activo neto va a ser el activo fijo menos la depreciación acumulada, que eso se va acumulando todos los años. Dependiendo del tipo de
de depreciación que se selecciona de acuerdo con el equipo, la maquinaria y las leyes. Entonces, en el patrimonio también tenemos, primero el pasivo, tenemos pasivo corriente, que son las deudas que son de menos de un año. O sea que nosotros adquirimos una deuda y lo pagamos dentro del periodo de un año. Y las otras, las no corrientes, son las que pagamos en un plazo mucho más largo, que puede ser más de 2 años, 5 años, dependiendo. Pero esa es la que pagamos en un periodo más largo. Y la parte del patrimonio, que es el capital inicial con la que empezamos la empresa, la utilidad del periodo anterior, siempre y cuando no hacemos también distribución, porque muchas veces la empresa hace la distribución de la utilidad. Entonces, si hace distribución de la utilidad, no va a aparecer. Si no hace la distribución de la utilidad, entonces eso se suma al capital y la utilidad del ejercicio del año actual. Entonces, eso daría el total del patrimonio de la empresa. Normalmente es recomendable que los 3 primeros años, si uno está empezando un negocio, los 3 primeros años, aunque sea una sociedad, procurar no distribuir la utilidad para que pueda crecer entonces el patrimonio y tener como un backup, un respaldo por cualquier eventualidad que pueda pasar, que son, iniciando la empresa son los años más duros, porque estamos invirtiendo, estamos buscando mercado, estamos buscando venta, entonces cuesta un poquito más. Ya cuando ya conocemos el movimiento, se nos facilita el proceso, ya podemos entrar en lo que es distribución de utilidad, y eso se decide entre los socios si se distribuye toda la utilidad o se capitaliza una parte y se distribuye la otra parte, pero ya esas son decisiones internas que se toman en la empresa. Ahí vamos bien. Profesora, pero al no distribuir la utilidad, el equipo de trabajo, que sería la sociedad o la empresa familiar, yo pienso que no ven como es esto como un negocio. Es complicado. Sí, en el caso mío, nosotros tenemos una empresa familiar y nosotros no es que no distribuimos las utilidades porque por estrategia, sino porque en realidad todavía no las tenemos. Pero eso hace que mis hijos no sientan. Tengo uno que es administración de empresas y él sabe perfectamente la situación en la que vamos, porque esto es un proceso lento al inicio, pero los demás no valoran eso porque ellos no ven el dinero, no ven el movimiento, entonces no le dan a la empresa como el valor que se merece. Una empresa que está en etapa inicial, por ejemplo, ellos no lo valoran así. Entonces es un poquito complicado. Y en una empresa que en donde los socios no son la familia, yo pienso que debe ser todavía más complicado, porque las personas que están trabajando y quisieran pues tal vez ver el dinerito, ¿no le parece? Bueno, eso es cierto, pero eso hay que sentarse a discutirlo. Yo le digo que los 3 primeros años, porque eso no es que yo lo inventé, sino es que es algo que ha pasado, que los 3 primeros años son los más duros, porque los 3 primeros años uno está tratando de levantar el negocio. Entonces, si es una pequeña utilidad, porque la utilidad, los primeros años, la utilidad no va a ser así como que, wow. Entonces, esos 3 primeros años tenemos que hablar, o sea, es una decisión que se tiene que tomar en conjunto, ya sea que sea una empresa familiar o aunque sea empresa con socio, ¿verdad? Pero es una cosa que tenemos que discutir, tenemos que sentarnos y compartir y entender cuál es el proceso. Entonces, si nosotros queremos que la empresa crezca y nosotros queremos invertirle o inyectarle más, aparte del aporte, si nosotros la utilidad del primer periodo lo capitalizamos, el patrimonio de la empresa crece y la empresa tiene mayor posibilidad de desarrollarse que si distribuye eso y se queda con el capital inicial. Porque estamos arrancando con un capital inicial a lo mejor para
para empezar el negocio pusimos un capital inicial como básico, pero ese capital nosotros necesitamos que crezca para que la empresa también crezca. Entonces, si nosotros lo hacemos así, eso nos da la oportunidad de poder desarrollarnos un poquito más. Y De crear una base más sólida. Sí, hay que discutirlo ya sea entre la familia o entre los socios y decirle, mira, esta es nuestra situación. Al principio tenemos que hacer sacrificio, pero después vamos a ver la luz y vamos a estar cobrando utilidad, y la utilidad de cuando se distribuye ya es algo significativo. Pero si ahora distribuimos centavos, tampoco nos vamos a sentir bien. Entonces, mejor que crezca, mejor que capitalicemos. ¿No le? Profesora, le voy a comentar otra cosa. Perdón, compañero. Es que esto que yo le decía es, digamos, las personas que no han estudiado administración de empresas, administración de proyectos, pues es más difícil comprender eso. Pero esta oportunidad que nosotros estamos teniendo es para que la aprovechemos todos, sin estudios o con estudios. Pero vea usted que no se conectan los compañeros, quién sabe qué pasó, y esa es una oportunidad que están perdiendo de valorar todo este conocimiento que estamos compartiendo acá. Sí, yo todo eso lo comprendo, pero ellos al no comprenderlo, al final las empresas, por eso es que al inicio fracasan, ellas se desintegran porque al no ver el dinero, pero no conocen a fondo que eso es necesario para crecer. Sí. Yo tenía un comentario ahí con relación a eso. Bueno, y como decía la profesora, digamos, es un acuerdo. Entonces, no sé en qué etapa están tal vez de la empresa, ¿verdad? Nosotros tenemos pues un caso similar con nosotros que nos dedicamos a la cría de ganado engorde. En realidad estamos empezando, es nuestro primer año, bueno, no llevamos ni un año. Y uno de esos primeros acuerdos fue que no hay, digamos, ese fue un acuerdo, digamos, de junta directiva, no de los socios como tal, digamos, que son los que deberían tener el tema, pero al final entre socios y junta directiva somos los mismos, ¿verdad? Entonces no hay como ese problema. Y uno de los acuerdos fue que lo que tengamos de ganancias o de utilidades, no lo tengamos o no lo dispongamos para cada uno de los que integramos la sociedad, sino que le hagamos una reinversión o compremos animales nuevamente. Con eso, y va a llegar en algún momento en que ya no vamos a tener que decir, ok, vendemos un animal y ese animal se vendió y ahora hay que comprar uno o dos animales más, sino que vamos a tener en algún momento que decir, bueno, ya podemos vender el animal y los 400,000, 500,000 o 600,000 colones que era el precio de venta de ese animal, es se distribuye entre los socios. Pero fue un acuerdo, digamos, inicial, como dijo la profesora, que una de las primeras reuniones que todos tuvimos, ok, si todo lo que sea ganancia en estos primeros años se va a reinvertir para aumentar bueno, en este caso todavía no sería el inventario, digamos, pero sería como el pie, bueno, sí es El de pie inventario, de, que sería el pie de cría, el pie de así cría. lo que sería. Sí, son decisiones que tienen que tomar entre los socios. Pero si el socio no entiende, hay que explicarle eso, que es importante que capitalicen al inicio de la actividad. Porque distribuir la utilidad, si llegan a tener utilidad en el primer año y lo distribuyen, no están capitalizando y la empresa tampoco está creciendo. Entonces lo que queremos es no tener una empresa, como yo le dije una vez a un grupo, no quieren una empresa enana, una empresa que no crece, sino que una empresa que se vaya desarrollando y con el tiempo ya tienen una gran empresa. O sea que empezamos con una microempresa, después vamos a una pequeña, una mediana y después llegamos a una gran empresa, pero tenemos que hacer el ejercicio de ver cómo hacemos para capitalizar. Y si hacemos la distribución al inicio, no vamos a capitalizar. Y como le digo, el primer año que todavía estamos en la práctica, ¿no? En el primer año todavía estamos aprendiendo, estamos gateando, estamos viendo cómo es la venta, por dónde va el canal de venta,
cuál es el marketing que tenemos que hacer, quiénes van a ser nuestros clientes, cómo vamos a fidelizar esos clientes. O sea, tenemos bastantes preguntas a la cual tenemos que buscar respuestas para que ese negocio realmente pueda crecer, y hacer la distribución sería un error. En base a mi juicio y mi experiencia. Y entonces ahí yo creo que sí hay que sentarse bien con los socios a analizar la situación. El otro es el estado de resultado. En ese estado de resultado son dos cosas, el balance y el estado de resultado. En el estado de resultado lo que vamos a estar viendo son los ingresos, los costos y los gastos. Y eso es lo que nos va al final decir si tenemos utilidades o tenemos pérdidas. Y eso después lo podemos utilizar para hacer todos los indicadores y los análisis financieros para saber cómo va el negocio. Entonces, el estado de resultado es más o menos esto: el ingreso, mi costo de producción, eso es lo que me cuesta producir, eso me da mi margen bruto, le quito los gastos generales, ya vimos la parte de costo, que costo y gastos son diferentes, y ya vimos que dentro de costo hay costo directo y costo indirecto, eso lo vimos en la clase pasada, en el módulo 2, que se vio la parte de costo. Entonces ya nosotros tenemos el ingreso bruto, que es el precio de venta. Si vendemos el ganado en 5,000, entonces ya sabemos cuánto nos costó llevar ese ganado a ese mercado, y a lo mejor nos costó 2,500, por decir una cantidad, una cifra. Entonces a eso le quitamos los otros gastos, entonces ya eso nos da, si lo vendimos en 5,000 y nos costó 2,500, estoy diciendo números por decir, nuestro margen bruto serían los 2,500. A eso le restamos los gastos, otros 1,000, nos queda otros 1,500, que sería el resultado de operación, y eso es lo que nos da la utilidad o pérdida. En ese caso nos quedaría $1,000 de utilidad, pero esa utilidad es antes de pagar impuestos. Entonces ya cuando pagamos el impuesto o tenemos otros gastos, entonces ya tenemos la utilidad final, que va a ser, ya no va a ser 1,000, que es el resultado operacional, o utilidad antes de impuestos, ya sería menos, vaya, digamos 800. Entonces esa va a ser la utilidad por vender un ganado. Entonces ya tenemos que ver cómo hacemos para vender más de uno, o si lo vendemos por carne, o si hacemos que le sacamos todo el provecho, le sacamos el cuero, le vendemos el cuero, vendemos la carne y nos lo vendemos en pie. Hacemos todos los cálculos para ver qué nos conviene mejor. Tal vez sea más rápido venderlo, salir de él, o nos conviene más sacar todos los subproductos que podemos sacar, y sacamos los subproductos, entonces tenemos un ingreso por los subproductos y tenemos ingreso por el producto principal. Pero eso lo tenemos que decir como empresa, cómo vamos a trabajar eso. ¿Tienen alguna pregunta con relación al Estado? Ahí está bien reducido, pero es como ya habíamos visto costo de producción y ya vimos la parte de lo que es gastos generales, que eso es lo que forma parte del estado de resultados. Si no tienen pregunta, avanzamos. Como digo, yo saqué lo que yo creo que podía hacer, porque este módulo es largo. Entonces en los costos y gastos ya vemos que los costos incluye todo lo que son los costos asignables al rubro de producción, la semilla, el fertilizante, los productos veterinarios, los animales, y los gastos generales son las otras cosas que tenemos que ver para la administración y la comercialización. ¿Quién administra? ¿Quién toma las decisiones? Si tenemos que cercar el área. Bueno, los caminos deben ser cosa del Estado, pero a veces las personas, aunque sea echarle piedra al camino para que el camión pueda pasar, y eso le tendrá un costo, porque si no tenemos camino de producción y el Estado no hace el camino de producción, entonces tampoco podemos sacar la cosecha. Entonces estos gastos no están directamente relacionados, entonces eso entra dentro de parte de nuestros gastos generales. Y tenemos los costos
al final los costos indirectos y los gastos administrativos, que eso fue parte del módulo anterior, pero forma parte de este proceso del análisis. Entonces, el resultado operacional, que lo que vimos ahí, que eso representa el dinero que la empresa gana o pierde, dependiendo de su gestión de venta y su costo de producción o sus gastos de producción. Si nosotros nos manejamos bien, y esto es un error que se da mucho en el sector agrícola, muchos productores no tienen claro cuáles son sus gastos reales, porque hay gastos que no los contabilizan o que no lo toman en cuenta. Entonces puede ser que piensa, bueno, yo estoy ganando porque vendí en tanto, pero como no tengo claro cuáles son mis gastos, entonces siento que estoy trabajando como una frase que se dice que uno trabaja para el inglés, estás trabajando para otro porque realmente no estás viendo el resultado del trabajo, del esfuerzo, y por eso muchas veces los jóvenes tampoco quieren trabajar en el campo porque no ven el beneficio de trabajar en el campo. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado cuando estamos calculando nuestros gastos para tener los resultados operacionales que sean favorables, que no sean pérdidas, sino que sea ganancia para la empresa. Y la otra es los no operacionales, son los que no tienen una relación directa con la empresa, que ya sean pago de alquileres o ingreso por arriendo o por otros factores que se le puede sacar provecho, pero es un resultado no operacional que beneficia a la empresa. Bueno, aquí están los indicadores. Yo de los indicadores saqué las que me parece que pueden ser mucho más como efectivos, analizarlo, porque hay mucha, en la parte de razón de liquidez, hay como 4 indicadores diferentes. Pero el índice de solvencia es donde nosotros vamos a ver el activo corriente y el pasivo corriente. Como el activo corriente son el dinero que nosotros podemos recuperar rápidamente si necesitamos, porque es el dinero que está en banco, en caja, es el inventario. Contra el pasivo corriente, eso tiene que ser menor que 1. Porque si es más, nosotros no estamos cubriendo nuestros activos corrientes. Si los pasivos corrientes son más altos que el activo corriente, entonces la empresa tiene un problema. Entonces tiene que ver qué hace porque no puede disponer rápidamente de esos pasivos. Entonces esto lo que mide aquí es la capacidad de la empresa para satisfacer ciertas obligaciones en el corto plazo. Profesora, esto lo podríamos decir que es como un sinónimo de punto de equilibrio. Sí, pero esto es diferente porque el punto de equilibrio tiene que ver con el nivel de producción. O sea, cuánto yo debo de producir para ganar. Acá lo que yo tengo es que yo tengo un activo corriente, que mi activo corriente es la plata que yo tengo en efectivo del negocio, no mía, sino la del negocio. La plata en efectivo, la plata que tengo en banco, el inventario que tengo y las cuentas por cobrar, que son dinero que yo debo de poder recuperar rápidamente. O sea, ya lo tengo. La que tengo que sacar rápido es el inventario. Tengo que vender el inventario y tengo que cobrar. A los que me deben, tengo que cobrarle rápidamente. Para cubrir mis pasivos corrientes, que son deudas. Son las deudas de corto plazo. Son las deudas de menos de 1 año. Ya sea que le compré a un proveedor o porque alguien me facilitó un fondo, pero tengo que pagárselo en menos de 1 año. Entonces, cuando yo hago esa relación, el activo corriente tiene que ser más alto. Si no, yo no puedo cubrir mis pasivos corrientes. Si el activo corriente es más bajo, yo no voy a poder cubrir los pasivos corrientes, que son mis deudas. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo debo. O sea, el activo es lo que yo tengo, es mío, es de la empresa. El pasivo es lo que debo.
Entonces yo tengo que poder cubrir eso en un corto plazo. Si no lo puedo cubrir, entonces tengo que ver qué hago. No sé si les quedó claro. Perfecto, profesor. Es diferente al punto de equilibrio. El punto de equilibrio tiene que ver con lo que yo tengo que producir en las unidades para tener utilidad. Acá es lo que yo tengo que tener para cubrir mis deudas. Y que acá las razones de apalancamiento, que ese mide el grado en que la empresa ha sido financiado a través de terceros, o sea que otros nos prestaron. Entonces eso yo tengo que ver el pasivo total entre el activo total. Entonces si ahí mi pasivo, o si mi razón está entre el 0 y el 1, yo puedo cubrir mis deudas. Si está en 1, en punto 1, la empresa casi no tiene deuda, no le debe a nadie, se ha financiado ella misma. Si es más de 1, significa que el negocio debe. Y si estamos en el punto 5, estamos más o menos ahí. Tenemos algo de solvencia, tenemos razón, podemos crear o buscar otras deudas porque tenemos para cubrir los activos, los pasivos. Entonces, esta de apalancamiento, eso lo usan mucho las instituciones financieras para saber si nos prestan o no nos prestan. Porque si tenemos mucha deuda, no nos van a prestar. Pero si la deuda está más o menos ahí en una razón normal, entonces es posible que se arriesgan y nos prestan. O un proveedor se arriesga y nos da crédito. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que tener y entender la razón de apalancamiento. El otro, el de la actividad, mide los recursos de que dispone la empresa, o sea, la rotación del inventario. ¿Qué tanto roto yo mi inventario? Nosotros tenemos que tener, dependiendo del producto, debe de haber una rotación constante de inventario porque eso es lo que me va a incrementar mi venta. Y esa rotación del inventario también tiene que ver con cómo yo estoy utilizando mi activo fijo, porque mi activo fijo, acuérdense que el activo fijo es lo que me va a producir, que es la maquinaria, que es el ganado lechero, ella me tiene que producir para yo poder vender. Entonces yo tengo que ver cómo es ese activo realmente me está generando venta. Y la otra que se puede ver es los activos totales. Queremos verlo así. Entonces esa rotación de inventario es una medida que me permite saber con qué rapidez yo estoy realizando mi venta. En otras palabras, cuántas veces entra y sale el producto de mi negocio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Esta también es parte de las razones de actividad que esto nos puede ayudar a evaluar, ahí puse policía de política, la política de cobro. Y es el número de días de clientes que tardan en pagar. Si nosotros damos crédito, bueno, aquí no vamos a hablar de si le vendemos al Estado porque ya ese es otro cuento. Pero si nosotros le damos crédito a una empresa, nosotros decimos que el crédito me lo tiene que pagar en 30 días y se demora más, entonces yo tengo que ver qué es lo que yo estoy haciendo. Si esta cantidad, si esta cuenta me sale a más de 30 días, entonces yo sé que yo tengo un problema de cobro y yo tengo que ver cuál va a ser mi política de cobro, si lo voy a mantener, si voy a mejorar el sistema de cobro. Ahí tengo que tomar una decisión. Entonces, para eso, primero, sacamos el promedio de la venta diaria, que es igual a la venta anual entre los 365 días. Eso me dice cuánto yo vendo, así en promedio, diariamente. Y el periodo del promedio de cobro, si yo tengo cuenta por cobrar entre el promedio de venta, y eso me sale a más de 30 días, si es que yo doy crédito a 30 días, si me sale a más de 30 días,
entonces yo sé que tengo que tomar una decisión para mejorar o mi sistema de cobro o dejar de vender al crédito. ¿Eso quedó claro? Sí, en parte sí. Usted dígame que yo hablo como perico y entonces yo voy hablando como perico y entonces no sé si. Entonces ahí tenemos, esa también es parte de la razón de la actividad. Y esta última, que ya tiene que ver ya con la rotación del activo que mide la eficiencia de la empresa. Aquí tenemos nuevamente la rotación del activo fijo, que es la venta y el activo fijo. Mi maquinaria, cuánto realmente me está produciendo. Si el ganado lechero me está produciendo, si no me está produciendo suficiente para la venta, entonces significa que yo tengo que ir reemplazando ese ganado por otro que va a ser más productivo, o por una otra raza que es más productiva, pero ahí tengo que ver qué es lo que voy a hacer si yo quiero aumentar mi venta, si esto no me está funcionando. Entonces aquí ya vienen lo que son las de rentabilidad, que ya esto mide la eficacia de la empresa en términos de rendimiento para los socios y los accionistas, que son los que quieren saber si el rendimiento sobre el total de activos, si mi utilidad entre mi activo, cuánto eso me está representando. ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es el retorno que tengo ahí? Y lo mismo que sobre el patrimonio, la utilidad neta entre el capital. ¿Cuánto de mi capital yo estoy recuperando a través de la utilidad? Entonces aquí entre mayor sea el resultado, mayor es la participación de lo que genera la utilidad. Y esto se aplica para ambos casos, ya sea que uso para la utilidad en el activo o en la utilidad para el capital. Siempre voy a estar buscando que tenga mayor participación, que me genere más utilidad. Bueno, ahí lo dejo y podemos hablar qué podemos hacer, si tenemos que mejorar la planificación, si tenemos que mejorar la venta, dependiendo de los indicadores que nosotros vemos, dónde está la falla. Entonces tenemos que pensar, tenemos que gestionar qué tengo que hacer. Tengo que mejorar mi política de cobro, tengo que manejar mejor mi inventario, tengo que ver cómo le saco mayor provecho a mi activo fijo, si tengo que reemplazar un equipo porque ya se quedó obsoleto. Para eso es la depreciación, porque la depreciación no es una salida real en dinero, es un descuento sobre el valor del bien. Entonces eso es como para que uno vaya pensando en cómo yo voy a reponer ese equipo que se ha ido deteriorando en el tiempo, porque los equipos tienen un periodo de vida. Entonces, al yo hacer esta depreciación, entonces yo estoy viendo cuál es mi dinero, de mi capacidad de reposición de ese equipo. Y por eso se hace la depreciación y se resta del activo fijo. Pero no significa que ahí hay una salida de dinero, sino es que hay una disminución sobre el valor del equipo. Entonces, quedo pendiente de cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer o que ustedes quieran abonar en base a su experiencia, aunque sea el negocio nuevo iniciando, ya hay una experiencia que se ha ido acumulando y que uno puede ir revisando, y si está empezando estamos a tiempo de revisar algunas cosas que tal vez no estábamos tomando en cuenta, pero que sí va a ser importante para el desempeño futuro de la empresa y para tener una empresa saludable, porque lo que buscamos es una empresa saludable, una empresa que va a rendir. Yo tengo una consulta. Dígame. Y bueno, con el equipo, máquinas y todo esto, tenemos los métodos para calcular la depreciación. En el caso de los terrenos que no se devalúan, sino
creo que desavalúan la palabra o ganan valor. ¿Hay alguna metodología para evaluar eso o solo sería como el precio del metro cuadrado de tierra de la zona? Es ¿Dónde está la ahorita propiedad? el precio del metro cuadrado. Lo que hace la gente es que bueno, voy a hablar de acá de la experiencia, no sé cómo sería en Costa Rica, pero acá cuando se va al banco y si uno quiere poner el terreno como garantía, ellos hacen su propio evalúo. Y con ese evalúo, ellos determinan cuál es el valor del terreno y qué porcentaje, porque no te dan el total del valor, sino que te dan un porcentaje sobre el valor del terreno, es lo que te prestan y el terreno queda como garantía. Disculpa, sí, estoy ocupada, la llamo fuera. Sí, acá el banco, ya sea el BDA, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional de aquí y la banca privada, cada una tiene su política, pero ellos tienen su propio, como evaluador, ellos contratan a quien va a hacer el avalúo del terreno. Entonces ellos hacen el avalúo del terreno y ya ellos saben, bueno, ese terreno tal vez yo lo compré a $2 el metro cuadrado, pero hoy metro cuadrado vale mucho más porque el terreno gana valor si hay carretera, si hay agua potable, si hay luz eléctrica, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces ellos hacen su evalúo. Y ellos te dicen, bueno, el terreno vale tanto de acuerdo con el tasador de ellos, pero nosotros le podemos prestar hasta esta cantidad, pero se quedan con todo el terreno como garantía. Y por lo menos ese es uno de los temas que se está discutiendo aquí, y hay diferentes políticas, porque el BDA, que es el Banco de Desarrollo Agropecuario aquí, es el que menos da en función al valor del terreno. Son los que menos prestan. O sea que el terreno puede costar 40,000 por decir algo y ellos nada más te quieren reconocer como el 20% para el préstamo. Pero entonces ellos quedan con el terreno como garantía. Y eso es una cosa que se está peleando porque no puede ser que ellos te den tan poquito teniendo el terreno otro valor. No sé cómo funciona la banca allá, pero acá ellos son los que hacen el evalúo. Profesora, un 80 es lo que prestan, hasta un 80% del valor en la mayoría de los casos. Entonces eso, pero ellos sacan su evalúo, ellos no lo hacen en base al valor que tú tienes registrado en el registro. Correcto. Ellos hacen su propio análisis. Correcto. Porque nunca van a perder. No, ya no van a perder. Eso ya lo dijimos. Bien de uno. Ese es el caso de los terrenos. El terreno realmente no se deprecia. El terreno gana valor, pero va a depender de la institución financiera. Si uno lo quiere usar como garantía, aquí hay muchas personas que no quieren usar el terreno como garantía de préstamo por temor a perderlo después si no pueden reponer el dinero. Acá, digamos, por ejemplo, he escuchado algunos temas en el tema forestal, por ejemplo, que han estado intentando, no sé si ya se dio, pero poner con garantía lo que llaman como el vuelo, que es como los árboles. Sí. No, sino los árboles que estén dentro de la propiedad, en el caso como de plantaciones forestales. Eso lo he escuchado, no sé si hay algún caso ya concretado en esa línea. Sí, porque eso eso le están dando un valor por lo del cambio climático y por la emisión de CO2 y que ya eso tiene otro valor cuando uno ya tiene área forestal, ya eso le están dando otro valor porque las instituciones internacionales financieras también están interesadas en esa parte. Entonces ahí hay otro campo. Entonces por eso hay muchas personas ahora aquí que ellos que si tienen ganado, también están reforestando parte del área para tener tanto el ganado como la reforestación, porque eso le da otro valor. Entonces están combinando las dos cosas que lo llaman
silvopastoril, una cosa así, donde tienen los animales y tienen la parte forestal. Porque eso ya le da otro valor al terreno. Profesora, quería hacer una pregunta y ahí como está ese compañero Mauricio, que veo que el proyecto de ellos es ganadería, yo siempre he pensado que he tenido la duda con respecto a las cercas. En el caso de nosotros hace el año antepasado tuvimos que hacer una inversión de cercas bastante grande y y lo que, bueno, acá tenemos muchos árboles de huachipelín y de madero negro que son muy buenos para hacer cercas. Y y también eso al final se hacen árboles también, arbolitos. Y yo no sé si eso es una inversión o es un gasto. Bueno, al inicio es un gasto, pero se convierte en una inversión ya cuando los árboles llegan a cierto tamaño. Sí, pero digamos, en la parte de la cerca, que la cerca que teníamos era una cerca que tenía como 30 años, ya estaba deteriorada, había que volverla a hacer. Igual, eso se deprecia. Sí, la cerca se deprecia, a menos que sea una cerca de viva, como dicen, una cerca de árboles que hacen ahora que las cercas vivas para el ganado. Pero la cerca se deprecia porque ese es una estructura, una infraestructura que se hace y es un periodo de vida también. Lo que sí es esa parte yo quería saber porque igual uno tiene un contador, pero yo creo que no sabe nada de eso tampoco, porque Lo que pasa es que los contadores, hoy yo le dije a uno que trabajó en banco, ya está jubilado, trabajo en banco, le digo, oiga, mira que yo estoy haciendo una tutoría de formación financiera y bueno, porque yo trabajé en el sector agrícola también y estoy muy activa en la parte de la nueva política nuestra de política agroalimentaria del Estado que se aprobó hace poco y estoy metida en el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política. Entonces yo le digo a él, mira que estoy en este taller y el programa que se ha dado, o sea, tiene la parte de contabilidad, sí, que el activo, el pasivo, los estados, resultado, todo bien. Es normal para todas las empresas. Pero le digo, el sector agrícola tiene sus particularidades. Y eso, por lo menos en el documento que hay en la web, en la plataforma, no tome en cuenta esas particularidades que nosotros sabemos que existe en el sector agropecuario. Y me dice, ay, no te metas en ese lío porque eso es muy grande. Y digo, ¿qué respuesta? Yo esperaba que una persona que hubiera trabajado en banco me hubiera dicho otra cosa diferente. Cuando me salió con eso, hay tanta gente negativa que por eso uno no avanza. Me dice, no, yo te recomendaría no meterte en ese lío. Digo, mira. Entonces ese es el problema, que en el sector agropecuario, como ha sido así como el sector primario y se ha trabajado y el productor normalmente, los productores de antes, ellos trabajaban por amor a la tierra, amor a su producto, amor a la planta y tal vez en ese momento no estaban pensando tanto en los gastos, en el desarrollo sostenible, en el cambio climático y todo lo que ahora es parte de, y no tenían tantos agroquímicos y no tenían tantas cosas, entonces ellos trabajaban, vendían y como que la cosa se movía y educaban a los hijos y todo iba bien. Pero ahora nos damos cuenta que el sector agropecuario no es solo por el amor a la tierra o el amor a la siembra, sino que eso tiene sus razones de ser, porque de todas maneras, si no nos alimentamos bien, nos vamos a enfermar. Y vamos a gastar más en medicina que si lo gastamos en comida. Pero todavía no entiende eso. Entonces eso también hay que educar a la gente de que, mira, si usted come una comida sana, usted no va a tener que estar metido en el centro de salud todos los días, ni va a tener que comer 1000 pastillas, que una pastilla le hace daño a la otra y la otra le hace daño a la otra, y cuando nos damos cuenta estamos enfermos de 20,000 cosas, pero no sabemos de dónde vienen. Entonces,
que darle al sector agropecuario el valor que se tiene. Y para darle ese valor, realmente tenemos que entrar a ver esos detallitos que antes se tomaban como por hecho. O sea, era una cosa de que se daba por hecho. Entonces no se entraban en esos detalles. Profesora, ahora aquí en Costa Rica, hay una, FONAFIFO es una organización que paga por la parte de montaña, de reforestación. Y por acá hay una empresa grandísima que se llama Pindeco, que siembra piña. Y ellos parte de un canon que ellos tienen que pagar, esa plata la van a utilizar FONAFIFO para pagarle aquí a los productores por árbol. Ya no es tanto solo esas montañas grandes o hectáreas de montañas, sino que por árboles. Entonces, yo le decía a mi esposo, qué interesante, porque ya es algo que un árbol le va a generar un ingreso a la empresa o a la economía familiar. Y además de eso, que igual mi esposo es un amante a la naturaleza, a los árboles, a la ribera del río. Yo también me encanta, pero es que él invierte en eso, y yo le digo, eso es un gasto. Y entonces él, digamos, ay, este año yo voy a sembrar 1000 árboles y que esto y que el otro. Y entonces yo le digo, está bien, pero bueno, busquemos quién nos dona los árboles y busquemos para este año organizaciones como el acueducto, el colegio, porque también cada uno de esas instituciones tienen que aportar, o la misma empresa privada, digamos como Pindeco, tener, digamos, como el Día del Árbol, ellos tienen que hacer una actividad de reforestar, algo ambiental, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, busquemos a toda esa gente para que vengan y nos siembren los árboles, porque si no, eso es un gasto bastante grande, y ahorita nosotros no podemos. Y vieras que lo hemos logrado como ya 2 años. Sí, no, si eso es así, hay una cooperativa acá que ellos con una hidroeléctrica, ellos llegaron a un acuerdo de sembrarle no sé cuántos árboles a la hidroeléctrica, y la hidroeléctrica les paga. Entonces ellos lo que hacen es que ellos tienen los viveros, y cuando el vivero tiene cierto tamaño, ellos se lo llevan allá a la empresa, ellos mismos se encargan, y la empresa les paga a ellos por el cuidado y la poda. Le compran los plantones, ellos los siembran, pero entonces ellos mismos son responsables del cuidado y la poda, y la empresa le paga ese servicio. Entonces esa es una forma que se puede hacer, o sea que se tienen los viveros de los árboles, y después se ve quién hay que reforestar la cuenca del río. Entonces acá tenemos los árboles, le damos el servicio, le vendemos el arbolito y le damos el servicio. Entonces es una forma, pues, que esa es parte de la recuperación de los terrenos y para disminuir lo que es el efecto del cambio climático, aparte del CO2, que hay organismos internacionales que están comprando eso, el carbono, y estamos disminuyendo la huella de carbono también. O sea que son varias cosas que favorecen ahí. Lo que hay que buscar es los mercados, o sea, quiénes son las personas que están dispuestas realmente a pagar por ese servicio y vendérselo. Ajá. Yo tenía un comentario ahí con respecto al tema. Bueno, y básicamente es la misma respuesta que le dieron a la profesora. No se meta en ese no con FONAFIFO. Yo soy forestal, digamos, y como usted bien lo dijo, es un tema que funciona para gente que tiene mucha área, que tiene mucha montaña, que va a tener muchos árboles. Eso que usted dice de por árbol, ¿verdad? No sé si el monto es ese, pero por ahí andaba en su momento. Son como 1500 colones por árbol, y eso te lo distribuyen en 5 o 6 años, ¿verdad? A manera tal, digamos, que el primer año tal vez te correspondan 700 colones, y después te van dando 200, 300 y ahí vas.
Entonces, y lo que, si usted lo ve, digamos, el problema es que la gente, y tal vez es el tema, digamos, la gente ve que ese tema, digamos, es algo que dice, bueno, me van a pagar por tener un árbol, pero no es que le van a pagar por cuidar o por mantener ese árbol. En realidad es un apalancamiento, digamos, que tal vez cubre un 30 o un 40% de los costos que tiene llevar ese árbol a ser grande, ¿verdad? Tal vez así como pensando en algo así que de lo que usted está diciendo, en usar instituciones, o bueno, no usar instituciones porque suena esa palabra sonó muy feo, pero digamos en las campañas de estos, del Día del Árbol, del Día del Agua, cosas de estas, hay escuelas, colegios que hacen jornada de reforestación. Muchas de las empresas privadas tienen la parte de Responsabilidad. responsabilidad social o ambiental y también hacen eso, ¿verdad? Eh, hay otros, digamos, por ejemplo, en el caso de ICE, ahí les puse en el chat, ahorita ICE, acá en Costa Rica estoy recibiendo la solicitud de donación de árboles. No tengo el dato de cuánto cantidad mínima, perdón, por persona, pero los requisitos no son, o sea, que es como la cédula. Creo que si va a 100 árboles es la fotocopia de cédula nada más y llenar un formulario. Uno se tiene que hacer cargo de llevar los árboles, recogerlos en el vivero y sembrarlos y darles un informe a ellos, creo que es anual, si no me equivoco. Pero es una forma, digamos, que usted puede tener los árboles, digamos, en ese caso que decía que su esposo está pensando en reforestar las zonas de los ríos. Entonces, a ICE solicita los árboles ahorita en una jornada de reforestación con un colegio y una escuela, lo siembra y ya les dan el mantenimiento y esas cosas ahí, que podría ser una opción para que lo piensen también. Ahí les pasé el enlace por el chat. Que tenemos que buscar, el sector agropecuario tiene que buscar estrategias para que se valore el trabajo y el esfuerzo que se hace. Que no es ahora y que no, porque por herencia yo aprendí a producir y ahora estoy produciendo, porque ahora también estamos hablando de introducir tecnología, estamos hablando de producción orgánica, de utilizar menos químicos, de, bueno, una serie de cosas que eso tiene su valor y eso tiene su importancia, porque si usamos menos químicos estamos enfermando menos a las personas. Si comemos más productos naturales, también nos enfermamos menos. Entonces hay una serie de cosas que el sector agrícola tiene que, yo digo que tiene que como que formar a los consumidores a entender el proceso de este sector primario, que es mucho más dinámico y más rico que lo que se pensaba o que pensaban antes, porque hay mucha gente que no quiere valorar el trabajo del campo. Dice, ay, no, eso está muy caro. Pero van y compran un producto enlatado que está más caro, pero bueno, nada más tengo que abrir la lata y calentarla. ¿Verdad? No sé, ustedes que están en el sector ahora, yo porque trabajé en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, iniciando y bueno, ya me he metido en algunas cosas que tienen que ver con el sector. Pero yo sí creo que hay que valorarlo y más ahora que está el diseño de la agricultura familiar y porque estas instituciones y estos organismos internacionales reconocieron que realmente la soberanía de los pueblos va a venir con la alimentación, porque con la pandemia, cuando se cerraron fronteras, había que consumir lo que se producía a nivel de los países. Entonces se ha dado cuenta que sí, el sector tiene una importancia y una importancia grande para lo que es la seguridad alimentaria. Entonces por ahí tenemos que ver cómo se mejora el sector. Y esta es una de las fórmulas, yo creo que ya valorando el trabajo del productor, porque antes eso no se valoraba mucho, el que lo valoraba eran las grandes empresas y que iban y compraban el café, el grano del café, le pagaban una guayaba al productor
ellos producían el café y entonces venden el café a un precio mucho más alto porque lo procesaron y porque hicieron, pero el trabajo más difícil, que no era mecanizado en ese momento, lo hacía el productor. No sé si están de acuerdo conmigo, pero hay que darle valor al trabajo que se hace. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Estamos todavía dentro de nuestro tiempo. No nos pasamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O estamos claros? De mi parte, Estamos listos no. para la próxima y espero que puedan sacar su certificado del segundo y el tercer módulo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Que profesor. Juan José no va a estar la otra semana, ¿verdad? La otra semana sí, yo no Sí, puedo ya. estar. Ok. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Gracias a usted, profesora. Ya. Profesora, la presentación que usted hizo va a quedar ahí en la. Sí, en el eso módulo. eso queda en la grabación. No sé cómo, bueno, yo no he entrado a ver cómo funciona la grabación, pero como se graba la sesión, eso queda ahí y dice que lo pueden revisar. Es correcto. Creo que queda en el primer módulo. Me parece que es donde están cargando todas. No sé si De todas maneras, yo voy a hay preguntar, saber y en la próxima, si ustedes lo averiguan antes, me dicen, pero yo voy a escribir ahora para que me expliquen a dónde queda grabado, para que lo puedan entonces aprovechar. Gracias, profesora. Gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Bueno, hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes.